como todos los viernes, Política al Día, y conversamos con nuestros invitados. Empezamos dando la bienvenida al doctor Wilfredo Guzmán. Bienvenido al programa, doctor. Muy buenos días a todos los televidentes y para reflexionar sobre la temática presupuestal, que es lo que me toca a mí esta mañana. Ciertamente, igual damos la bienvenida al doctor Hugo Salinas. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, indudablemente el tema que nos interesa abordar es el tema de la economía de nuestro país y partiremos este tema de la Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público para el año 2014. De hecho, aquí hay un contenido donde ha habido un aumento al presupuesto, 118.934.253 millones de soles para este año. Efectivamente, amigo Fernández, le comento que el año anterior el PIA, el presupuesto inicial, fue de 108.419 millones de soles, pero la dinámica presupuestal, esto es lo interesante que el público conozca. Mire, en 2 meses el presupuesto actual del Estado peruano es de 124.317 millones de soles. O sea, usted leyó el inicial. Exacto. Pero ya estamos en 124.317 millones de soles. El año pasado, de los 108.000 que he comentado, terminamos con un presupuesto de 133.459 millones de soles. Ahora, aquí es importante destacar 3 grandes rubros. El gobierno central para este año ha reservado 85.080 millones de soles. Los gobiernos regionales 19.710 millones de soles y los gobiernos locales en su conjunto 19.526 millones de soles. Aquí hay que destacar otros aspectos. El nivel de ejecución. El nivel de ejecución en el gobierno central ha sido del 92.1%, en el caso de los gobiernos regionales 90.3%, y una vez más aquí una llamada de atención en realidad a toda la clase política, a los funcionarios. Los gobiernos locales han ejecutado el año pasado 73.7%. Esto está significando que debemos mejorar cada vez más en la calidad del gasto, pero también en el gasto mismo. Por ejemplo, es bueno que conozcamos que en el año 2012 la ejecución presupuestal fue del 81.7% global, en el año 2012 84.3% y en el año 2013 87.10%. Es decir, ¿hay avances? Sí los hay. ¿Hay que mejorar? También. Y creo que en mi siguiente intervención quisiera comentar a la familia, al padre, a la madre, a los jóvenes que nos ven, que el presupuesto público tiene una forma de crearse, no cae del cielo. En realidad es la recaudación que realiza el Estado desde 5 fuentes y que eso pasa por un proceso de solicitudes de los pliegos presupuestales, que hay más de 2.500 al MEF, y que finalmente el MEF propone, el Ejecutivo le propone al Legislativo, y la primera semana de diciembre se aprueba a través de la Ley Presupuesto Público, que en este año es la 30.114. Ciertamente, presupuesto hay, plata hay. Tenemos la mejor reserva, las reservas internacionales. Nunca antes en la historia ha tenido el Perú este nivel de reservas internacionales, presupuesto tenemos. Y entonces yo miro aquí una interrogante que hace el presidente del Banco del Comercio y un catedrático de la Universidad de Piura, el doctor José Ricardo Stock, y se hace una pregunta, dice, ¿capacidad o incapacidad de gasto? Y esa pregunta lo traslado a nuestro invitado Hugo Salinas. Bueno, yo diría, más que capacidad o incapacidad, yo diría que hay un problema incluso de organización. Acaba de señalar las cifras aquí el colega, y hay un centralismo exacerbado, porque más de la mitad del presupuesto está en Lima. Entonces, y encima le cierran el caño a las localidades y regiones. El asunto no anda muy bien, yo diría en ese aspecto, ¿no? O sea, usted diría que la distribución no es equitativa. Lejos de eso, ¿no? Lejos. Porque dejar en Lima la mitad, teniendo todo ya un pasado en donde casi todo quedaba en Lima, seguimos en el mismo principio de centralismo. Y si hablamos nosotros de inclusión social, que es el tema del gobierno actual, peor todavía.
porque nuestro presupuesto está alrededor del 20% del PIB. En países en donde hay más o menos una equidad, como Suecia, por ejemplo, ellos tienen el 60% del PIB. O sea que estamos lejísimos de eso. Pero yo tengo ahí digamos, una apreciación, nos comentará el doctor Wilfredo. Veo, por ejemplo, que gobiernos regionales que tienen presupuesto, para referirme a un caso específico, recorriendo el callejón de Ancash, yendo por Payasca, y uno encuentra las carreteras en condiciones no favorables. Pero no es que el gobierno regional no tenga presupuesto. Creo que hay un tema de gestión, doctor Wilfredo. Mire, justamente coincidiendo con el doctor Salinas, podemos decir, efectivamente el presupuesto se ha centralizado. Pero ¿qué está sucediendo? Reitero, y ahí están las pruebas a la vista. Los gobiernos locales del Perú han ejecutado 73.7% de su presupuesto. A veces tenemos mitos, casi todos creemos que el mayor presupuesto público del país era el de Ancash, después del de Lima, ¿no? Pero eso no es así. El año pasado el mayor presupuesto público del país fue el del Cusco, que tuvo alrededor de 6.000 millones de soles, tanto en el caso del gobierno regional y el gobierno local. Un hecho interesante, me parece a mí, amigo Fernández, analizar es las fuentes de los presupuestos. Porque esto le interesa a la gente tiene que saber cómo llegamos a un presupuesto, por qué debemos pagar nuestros impuestos, a veces eludimos, ¿no? ¿Y cuáles son las fuentes? Y bueno, son 5 fuentes principales y la gente tiene que tener seriedad en esto. La principal, los recursos ordinarios, que son el 67% de los presupuestos. ¿De dónde provienen? Del IGB. Cuando usted paga la gasolina, compra el kilo de arroz, la leche, todo eso es el 67.7% de todo el presupuesto nacional, es el IGB. Una segunda fuente son los directamente recaudados, es decir, cuando usted paga una tasa judicial, un arbitrio, todo lo que la municipalidad le cobra, y estamos llegando a los 10.000 millones de soles, y eso significa el 8.6% del presupuesto. También la gente debe conocer que otra fuente presupuestal es lo denominado la recaudación de operaciones oficiales de crédito. O sea, el Perú se presta plata y actualmente ese volumen de crédito está en los 5.100 millones de soles. Otra fuente cuarta es las donaciones o transferencias, o sea, al Perú le donan dinero, pero además las transferencias de lo que quedó el año pasado y ahora están bordeando los 2.000 millones de soles, el 1.6%. Y finalmente, la otra gran fuente, y que esto es interesante que la gente sepa porque este dinero se debe gastar en infraestructura, son los canon, los sobrecanon, las regalías, la recaudación aduanera. Todo esto representa 22.500 millones de soles y es el 17.7%. Yo quiero terminar esta parte de mi intervención indicando lo siguiente. ¿Cuánto tenía de recaudación, de ahorro el Perú en el año 2006? Tenía 23.000 millones de soles. Para el 2012, 46.000 millones de soles, 48.000 millones de soles. Y actualmente, nuestras reservas están en 65.663 millones de soles. Lo que quiero decir es que este gobierno, ya en la mitad solamente de su mandato, ya está superando ampliamente toda la recaudación 2006-2011. Ya está bordeando los 17.000 millones de recaudación. Es un dinero que el Perú tiene y, coincidiendo con el doctor Salinas, habría que empezar a usarlo para el crecimiento y el desarrollo de las personas en el Perú. Me piden ir a una pausa, pero el tema está muy interesante porque ahí está el tema de la recaudación, la distribución y de hecho es justa el IGB que pagamos, por ejemplo, 18%. Es justo en una economía que desarrolla, siga pagando detracciones, percepciones, ITF. Pymes Perú.